Muy buenos días con todos, bienvenidos a un webinar más de sostenibilidad para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, vamos a hablar sobre sostenibilidad con convicción, caso Esen Cumbayá. Para ello, contamos con el arquitecto Hugo Brito Montero, él es CEO de Brito Arquitectura. En este espacio en el que compartimos temas y conocimientos sobre construcción sostenible, nos da mucho gusto contar con Hugo. Hugo es el ganador de una de las temporadas del Premio a la Sostenibilidad en la Construcción, de una de las ediciones. Así que estamos muy contentos de compartir este contenido con él el día de hoy, en conjunto con este proyecto del Círculo de Líderes que hemos desarrollado para los ganadores de las previas ediciones del Premio a la Sostenibilidad en la Construcción. Hugo es arquitecto y fundador de Brito Arquitectura. Su práctica profesional se ha enfocado en el desarrollo de proyectos a partir del análisis integral del lugar, las condiciones climáticas y las necesidades específicas de los usuarios, incorporando de manera progresiva criterios de sostenibilidad. En los últimos años ha logrado materializar estos principios de forma más integral en proyectos como Edificio ESEN, reconocido en 2023 con el Premio a la Sostenibilidad en la Construcción, otorgado por el CES, y el primer edificio en Ecuador en obtener la certificación Edge Advance 3.0 en 2022. Residencia Bricas 1, distinguida con el reconocimiento ambiental Quito Sostenible 2024 por el Distrito Metropolitano de Quito. Su enfoque integra decisiones de diseño, selección de materiales y sistemas constructivos bajo criterios técnicos orientados a mejorar el desempeño ambiental de las edificaciones y optimizar el uso de recursos. Concibe a la arquitectura como un proceso de mejora continua, donde cada proyecto permite evaluar, ajustar y consolidar soluciones aplicables a contextos reales. Desde esta perspectiva, busca compartir experiencias que aporten al desarrollo del ejercicio profesional y a la conservación del entorno. En esta charla se presentará el edificio ESEN como caso de estudio, abordando su proceso de diseño y las decisiones técnicas que permitieron incorporar criterios de sostenibilidad desde etapas tempranas. Se expondrán estrategias aplicadas en eficiencia energética, reducción del consumo de agua, selección de materiales y control climático pasivo, evidenciando cómo estas decisiones inciden en el desempeño integral del edificio. Vamos a compartir una experiencia práctica basada en la implementación real de criterios de edificación sostenible, proporcionando aprendizajes y enfoques replicables para profesionales del sector en contextos similares. A toda nuestra audiencia, por favor recordarles que pueden dejar sus preguntas en el chat y al final tendremos un espacio junto con Hugo para resolver todas sus dudas. Sin nada más que agregar, Hugo, muchas gracias, bienvenido, el espacio es tuyo. Bueno, buenos días con todos. Gracias, Michelle, gracias al CES por el espacio que nos brindan para poder compartir nuestras experiencias. Sin más que decir al respecto, quiero iniciar la presentación con un punto que se comentó al inicio y en la promoción de esta presentación, que es el tema de la convicción. Hace mucho tiempo atrás, desde mi adolescencia, tuve una inclinación muy fuerte para conocer la naturaleza en su estado puro. Y el único punto donde yo me di cuenta que podía disfrutar de esa sensación de sentir a la naturaleza tal cual como es, fue en la montaña. Uno de mis referentes importantes en estas experiencias vividas fue Fabián Zurita. Es un reconocido montañista del país y a nivel latinoamericano. Gracias a él pude entender más todavía el tema, la importancia de conservar nuestro planeta.
Y obviamente, después de todo eso, de lo compartido, también pude externalizar, dar a mi familia y compartir esos conocimientos, incentivarles a los amigos igualmente para seguir adquiriendo estas prácticas que son tan buenas para los seres humanos. Algo está pasando. En esas imágenes de las montañas que ustedes están observando, es evidente lo que está sucediendo. El Cotopaxi es una foto que yo la tomé por los años 90, 92, y era así como se veía con todos sus glaciares completos, y así durante mucho tiempo, hasta la fecha que podemos ver la imagen de la derecha, los cambios han sido muy grandes. El altar, perdón, el Cariguairazo, que es la siguiente imagen, esa es una imagen también de los años 90. Fabián alguna vez que nos llevó, nos decía al grupo que le acompañábamos que los ecuatorianos somos ingenuos, que el Cariguairazo prácticamente con todas sus nieves eternas era algo que debíamos aprovechar para hacer pistas de esquí y que esa debería ser la Suiza ecuatoriana. A la derecha es una imagen que tomé del Cariguairazo en el año 24. Al iniciar el año 25, el Cariguairazo ya fue declarado como un cerro con los glaciares extintos. Fui con mi hijo a ver si era verdad y en verdad sí lo era, y nos tomamos una foto con un pedazo de hielo que cabía en nuestras manos y no volvimos a ver más. En algunas ocasiones le comentaba a mi esposa sobre las lagunas, el complejo de lagunas de Papayacta, donde se comentaba que hay bastantes lagunas, unas de 20 a 30 más o menos. Entonces fuimos a comprobar y yo le invité a ella a ver la laguna de Sucos. Pero resulta que la laguna, como se ve en la imagen, estaba a media altura, estaba súper rebajada. Y bueno, conocimos, nos dio un poco de pena de ver ese paisaje. Acto seguido, después de unas pocas semanas, nos fuimos a conocer la laguna de Parcacocha, que es la más grande del sistema de lagunas de Papayacta, que son en sí las cisternas de la ciudad de Quito, ¿no? Y nos encontramos con la otra imagen. Prácticamente estaba vacía. Bueno, entonces es de ponerse a pensar, algo está sucediendo. Algo está sucediendo en el planeta, algo está sucediendo con las montañas, con las lagunas que tenemos. Y sobre todo, algo está sucediendo, algo que no quiere cambiarse por nada con la actitud humana. Iniciaremos dándoles un punto de partida acerca de la presentación del edificio, en donde vamos a comentar primeramente los criterios básicos de diseño sostenible y eficiencia energética. Hablaremos de los sistemas constructivos, de los aspectos que tienen que ver con el bienestar, con la habilidad, con la habitabilidad, perdón, para lograr la comodidad de los usuarios. Como cuarto punto abordaremos el tema de ahorros de energía, agua y energía embebida en materiales que permitieron llegar a obtener la certificación EDGE Advanced 3.0, perdón. Y finalmente comentaremos acerca del uso de los materiales. El edificio se encuentra ubicado en una calle local de características de vía local de bajo flujo vehicular y se encuentra ubicado muy cerca de equipamientos diversos como son de salud, comercial, recreativo, religioso.
y junto a una avenida importante de la ciudad de Quito, en Cumbayá, que es la avenida Osvaldo Guayasamín, y tiene también rápido acceso desde vías importantes como es la Ruta Viva, siendo de esta manera una ubicación del edificio que promueve la movilidad sostenible. Un objetivo común del propietario y del equipo que formamos con Brito Arquitectura y todas las ingenierías y especialidades como paisajismo, etcétera, fue el objetivo común de lograr un edificio sostenible. A finales del 2018 iniciamos el diseño y la construcción se realizó en el 2019 y hasta el año 2021, bueno, con la pandemia incluida, ¿no? En el programa arquitectónico que se propuso fue darle las características de uso mixto con oficinas, vivienda y rematar con una terraza verde que dé servicio a todos los ocupantes de oficinas y de viviendas. Aquí integramos la eficiencia energética, el control climático pasivo y buscamos que la naturaleza sea preponderante, que sea muy presente dentro del proyecto, buscando darle un sentido biofílico. Y para que el edificio no solamente sea, sino que se manifieste como tal, ecoeficiente. Empezamos con la detección y el análisis de los factores climáticos del sector y específicamente del predio. Vimos que la trayectoria del Sol se dirige de este a oeste, hablando de la conformación del lote, que es un lote rectangular. Veíamos que el impacto grande de los rayos solares se daba tanto en la parte este como en la parte oeste del proyecto. Esto pues nos llevó a tomar decisiones de control sobre el impacto del sol. Sabemos que en la mañana a inicios el sol es agradable y es hasta muy importante que ingrese a los espacios habitables. El sol de la tarde por lo general es bastante fuerte, desgastante. También se tomó en cuenta ese aspecto y eso nos obligó a utilizar quiebrasoles, paneles deslizables para poder controlar ese impacto, no así en el sentido norte-sur donde sí pudimos utilizar balcones. ¿Y por qué digo esto? Porque en el programa arquitectónico decidimos utilizar todo el espacio que nos brindaba la línea de retiros, que nos daba el informe de regulación metropolitana del municipio. Entonces no quedaba espacio para crear balconadas ni nada por el estilo, pero sí empezamos a utilizar los elementos mencionados. También tomamos en cuenta los criterios básicos, como criterios básicos, la dirección de los vientos predominantes y coincidían con la del sol. Teníamos una trayectoria de este a oeste y de oeste a este. También fue importante para los diseños y sin dejar de lado las visuales de los espacios naturales circundantes, ¿no? Tenemos unas vistas del Ilaló, vistas de la cordillera del Papayacta, se veía también el Cayambe, de alguna manera el Cotopaxi se dejaba ver en esta ubicación. Eso fue también un punto que tomamos en cuenta. En los sistemas constructivos, fuimos por la estructura metálica como una decisión para realizar este proyecto. La estructura metálica, ¿por qué? Porque la estructura metálica, junto a los paneles de steel deck, son fabricadas a medida. Estas estructuras son rápidas de construir. El edificio se levantó prácticamente en unos
2 meses y medio, con una disminución de mano de obra muy importante, sobre todo ahorro de tiempo, ¿no? Los especialistas en el área estructural utilizaron programas como el ETABS, el programa TECLA, para poder hacer una modelización del proyecto y en taller mismo fabricar todas las piezas y elementos estructurales, de tal forma que cuando llegaban a la obra solamente eran soldados en sitio y sin ningún tipo de desperdicio. Prácticamente se estima que en este tipo de estructuras el desperdicio es menor al 1% en toda la obra. Desperdicio que nosotros entregamos a, a personas que hacen actividades de reciclaje. En la parte inferior también utilizamos los métodos últimos que se están dando y que son muy eficientes. Como pueden ver, hicimos la confección de los muros en base a hormigón proyectado. Eso nos evitó mucho tiempo de encofrados y también por el tema de los análisis de la estructura, nos arrojó unos estudios que dieron cimentaciones totalmente pequeñas, muy pequeñas en relación a lo que se estila cuando los edificios son de hormigón armado. Por el peso de la estructura, que es bastante liviana relativamente si comparamos con el hormigón, se pueden ver que las cimentaciones eran muy pequeñas y suficientes para resistir la estructura. De esa manera nosotros salimos de una manera también muy rápida con estos encofrados hacia planta baja. Utilizamos también bloques de peso medio. Esto fue un factor que nos ayudó mucho también a disminuir el peso de la estructura. Posteriormente pasamos en el proyecto ya a analizar los niveles de ventilación. Analizamos los vientos predominantes y eso nos dio una idea que combinaba bien con los elementos de control solar, como ustedes pueden ver, los quiebrasoles, las vegetaciones a nivel de antepecho de las ventanas son las que controlaban el sol, pero nosotros planteábamos mamparas internas que al abrirse nos daban una calidad de aire muy grande. El aire ingresa prácticamente de una manera fácil, circula y se crea una ventilación cruzada en todos los ambientes. Para nosotros tener una comprobación, el equipo que hizo las mediciones utilizaron algunas herramientas y con las cuales comprobaron que las emisiones o las concentraciones de CO2 fueron menores a 1000 partes por billón. Otro punto que también pudimos incrementar fue la ventilación cruzada. La cruzada obviamente ya se dio, como en la imagen anterior pudimos comprobar, con la amplitud de los ventanales. En esta imagen también podemos ver que la ventilación cruzada interestructural fue factible. ¿Qué hicimos? Pues en las mamposterías superiores, digo superiores a partir del cielo raso que se instaló, había todavía un espacio grande, importante, donde nosotros podíamos mantenerlo ventilado. Entonces pusimos unas tuberas en la parte este y en la parte oeste, y eso nos permitió que el aire circule por entre las estructuras, por encima del cielo raso, por debajo del piso inmediato superior. Teníamos una altura de 85 centímetros, eso nos otorgaba esa facilidad de poder disfrutar de esa ventilación y de esa manera logramos evitar el síndrome del edificio enfermo. El edificio es totalmente ventilado sin peligro de que se concentren gases, vapores
en las partes internas, evitando así inclusive los excesos de calor que terminan quemando hasta los transformadores de los focos LED, que son focos de alta eficiencia, pero que al momento todavía no se logra superar el problema de lo que se queman muy rápido, ¿no? Pero no es por el elemento, básicamente es por las piezas electrónicas, los transformadores que tienen este problema. En la imagen pueden ver que en la parte inferior del forramiento de fachada tenemos unas mallas y por ahí es donde se encuentran las toberas ocultas por estética, y a través de estas mallas ingresa el aire, impacta y cambia y circula hacia el otro lado y viceversa. También propusimos, para poder ventilar de manera interesestructural en la zona de las suites y tener aire sumamente fresco y cambiante en los halls, unas ventilaciones apiladas. Con el efecto de ventilación apilada planteamos una chimenea solar, que es prácticamente el ducto de ascensores. En una chimenea solar con la radiación del sol, el efecto que se produce, como muchos lo sabrán, es el calentamiento del aire. Este aire caliente tiene menor densidad y tiende a ascender. Entonces procedimos a darles una salida a todos estos aires ya sumamente calientes a través de estos louvers en la parte superior de la cabina y del ducto de ascensor. Y esto provocó, ya nos dimos cuenta que era bastante sensible el tema, que en los halls se sentía cómo iba cambiándose el aire y se iba reemplazando por los aires frescos del interior de la construcción. El confort hidrotérmico que teníamos que comprobar también para tener una data creíble y real de estas mediciones, se la hizo en 2 departamentos. Ya pasamos al tema de los departamentos para ver cómo estamos en temperaturas. Y estábamos dentro de los rangos que van desde los 19 grados hasta cerca de los 26. Con estos rangos comprobamos que estábamos dentro de los valores de confort que son establecidos para la norma que nos da los temas de confort en el tema de los ambientes. Perdón. Bien, las mediciones de temperatura se hicieron en un apartamento habitado y en un deshabitado, para tener una claridad de cómo está trabajando el tema de la temperatura y el confort hidrotérmico. En cuanto al tema acústico, también hicimos pruebas y las hicimos tomando mediciones de decibeles en las ventanas cerradas y también cuando estábamos con las ventanas abiertas. Y como pueden ver en la gráfica, hicimos una reducción del 50% cuando ya utilizábamos los vidrios que se pusieron en el proyecto. Aquí utilizamos vidrios laminados de 6 milímetros y de 8 milímetros. Y pues estos vidrios sí tienen propiedades de reducción del impacto térmico y del impacto acústico. Logramos reducir hasta el 50%. En la parte de iluminación, es obvio también que las grandes ventanas, ventanales, mamparas que se ubicaron en todos los departamentos, nos permitían un paso de luz suficientemente grande, amplio y claro para los ambientes. Estábamos dentro de los factores que se estipulan para lograr una iluminación confortable. Pero había un problema en el tema de los halls del edificio. Prácticamente estaban oscuros, ¿no? En muchas edificaciones es algo que se da. Y aquí teníamos ese problema también.
¿Qué es lo que decidimos? Nosotros dejamos, aprovechándonos del paso de luz hacia la cabina y ducto de ascensores, también aprovechamos para permitir el paso de la luz a todos los halls de la edificación. Como ustedes pueden observar, a través de los ventanales redondos que están sobre la puerta del ascensor, llega la luz a los halls y eso nos permite disfrutar de luz natural también en estos espacios todo el día. El promedio de luces que obtuvimos fue de 429 por día, ¿no? Los luxes mínimos establecidos para este parámetro es 35 luxes mínimo, máximo 2.242. Entonces también estábamos dentro de los rangos lumínicos para lograr el confort. Como lo hicimos también, además de la estrategia de control solar que utilizábamos en los balcones voladizos y celosías móviles, y dejamos también la amplitud de las ventanas y eso nos permitió llegar a los niveles exactamente requeridos para la revisión de los usuarios, no para la habitabilidad de las personas. Bien. En cuanto al tema del concepto del edificio, puedo indicarle que buscamos una combinación armónica de los materiales. En ese contexto unimos la estructura metálica, el hormigón visto, la madera, los forramientos metálicos al natural y la vegetación, que es una vegetación que va desde el ingreso del proyecto hasta la terraza y las fachadas. En la casa se buscó continuidad visual con el paisaje circundante, por encima de las cubiertas de las viviendas aledañas. Procuramos que los paneles solares se manifiesten como el remate visual del edificio. Intencionalmente manifestamos la fortaleza estructural del edificio mediante la exposición de las vigas diagonales y las cruces de San Andrés. En los departamentos se planteó la relación con el entorno verde circundante, con ejes visuales desde los espacios principales, el dormitorio, máster, la sala comedor, nos permitían ver directamente hacia los parques aledaños al edificio, sin que tengamos interrupciones con elementos construidos. Lo logramos en la parte sur y en la parte norte. La altura de piso a techo es otro tema que también es importante ahora en el tema del confort. Los departamentos llegaron a tener una altura de 2.75 metros y en las oficinas inclusive llegamos a 3.85 metros de altura. En estos tiempos ya es bastante necesario tomar en cuenta estos parámetros. ¿Por qué? Porque el clima está cambiando. Existen ya temperaturas más elevadas que antes y ya se recomienda utilizar alturas mayores y evitar las típicas normales que nos hemos acostumbrado, 2.40, y al menos en el sector de los valles, esto sí impacta positivamente. La eficiencia energética. El edificio recibió esta certificación EDGE Advanced 3.0 en el año 22. Y este logro fue muy importante. Nos comunicaron que era el primer edificio en el Ecuador en haber logrado la certificación EDGE Advanced 3.0. Se debe a que llegamos a obtener ahorros de energía por sobre el 40%. También pudimos ahorrar agua hasta el 28% y un ahorro de energía en la energía embebida en materiales
del 58%. Es bastante. Según lo que nos informaron los certificadores. Aquí ustedes pueden ver cómo se midió estos valores indicados, el tema y en comparación con los casos base. Podemos ver que este es un caso base en donde llegamos a valores entre el 50 y el 60%. Miren, acá este es el edificio, este es nuestro caso, y todos están muy inferiores a los casos de base, a los casos de referencia. Y en este tema del ahorro de energía, una cosa que impactó mucho, mucho es la utilización de paneles solares para el calentamiento solar de agua. Estos paneles solares prácticamente cubren el 100% de la demanda. De esa manera, ven aquí que no existe este rubro de calentamiento de agua y eso elimina totalmente el consumo de energía. Fueron estos los que nos llegaron a dar el ahorro del 41,13%. A más del calentamiento de agua, donde ustedes pueden observar los paneles que se ocupó, esta es la terraza técnica, está prácticamente con 12 paneles individualizados. Fue el sistema escogido hacer paneles individualizados para todos los departamentos y que entre ellos no tengan ningún inconveniente de mantenimiento. Cada cual es responsable de su propia agua. Es una de las maneras en las cuales se puede calentar. Pero el punto es que no utilizamos energía eléctrica para apoyarnos en el calentamiento. Estos elementos no pasan más allá de tener una resistencia de apoyo que muy de vez en cuando o nunca se utiliza. También podemos comentar en el ahorro de energía como punto importante el aislamiento que usamos en paredes exteriores, el tipo de bloque que utilizamos es un bloque hueco y también en los interiores. Aquí procedimos a rellenar, a inducir las paredes con un yeso que tiene un material adicional que es la vermiculita. Y sí, este material nos dio muy buen rendimiento en el tema acústico y en el tema térmico. Lo utilizamos para inducir. Y es un material que inclusive se utiliza como reemplazo de las pinturas ignífugas para los subsuelos. Tuvimos buenos resultados y llegamos al ahorro mencionado anteriormente. La iluminación LED también tuvo mucho que ver. Ahora ya es común utilizar esta iluminación. Ya no existen casi los elementos eléctricos de resistencias. Estos elementos no existen, sin embargo, también es importante tomar en cuenta que en la iluminación no hay cómo exagerar porque llegaríamos a lo mismo. Vamos a poner 50 focos LED en vez de poner suficientemente los necesarios, por decir 10. Entonces hay que tener ese equilibrio y eso es un tema que saben la parte de la ingeniería eléctrica y de iluminación. Un punto importante también que aplicamos en el edificio como estrategia de ahorro fue la incorporación de un sistema low inverter en los ascensores. Estos ascensores son ya en sí bastante eficientes, pero al incluir esta máquina, el consumo normal comparado con un ascensor que sea eficiente, como verán en la barra más alta, al colocar el lower inverter, prácticamente reduce adicional un 70%, el 64%, como estoy indicando aquí en la diapositiva, estos ahorros. ¿Por qué? Porque la energía cinética que se produce en las subidas y bajadas del ascensor, como estos tienen unos rieles por los que se deslizan y tienen sus sistemas de frenado, es justamente ahí donde se adquiere
la energía para alimentar este sistema. Y aquí podemos aprovechar, eso es lo que tenemos la información, para utilizar esta energía en el mismo funcionamiento de los ascensores. Sirven para la extracción de aire, sirven para la iluminación y los diferentes efectos que produce cuando el ascensor sube y baja. Ahí, pues, el sistema se encarga de dotar energía o de aprovecharse, dependiendo si el ascensor está subiendo o está bajando y también de la carga que tiene. En ahorros de agua, que es el segundo eje, se logró ahorros del 27%. Donde más gastamos agua, les hago acuerdo de la lámina inicial de las montañas, es justamente en las actividades humanas. Las duchas que nosotros usamos son realmente muy poco controladas, gastan mucha cantidad de agua y eso se puede controlar con la utilización de elementos restrictores, aireadores. De esa manera nosotros logramos reducir bastante con relación al estándar básico. Cuando utilizamos los aireadores, también cuando tenemos aireadores en los lavabos de los baños, cuando utilizamos inodoros de doble descarga, cuando disponemos de controles eficientes, cuando utilizamos electrodomésticos eficientes como son lavadoras. Ahora, gracias a la tecnología, ya la mayoría de electrodomésticos vienen con eficiencia. Es por esa razón que tanto en un caso como en el nuestro se utiliza la misma referencia para lo que es los electrodomésticos. También la eficiencia se puede evidenciar en el edificio porque utilizamos un sistema de recolección de aguas lluvias, sistema de recolección que es alimentado desde la terraza técnica, donde no existe ningún riesgo de contaminación y sabíamos que esa agua nos va a servir para el riego de toda la jardinería del proyecto. Lo que hicimos fue acumular toda esa agua en un tanque que está ubicado en la parte superior y distribuirlo a manera de goteo con un sistema computarizado. Esto nos permite utilizar el agua de manera eficiente, no hacer gastos extremos como sería el utilizar el riego por aspersión, riego por manguera. Prácticamente esta agua de ese tanque nos dura algo más de 2 semanas, regando un área bien amplia del proyecto, tiene como unos 260 metros cuadrados de jardinería. La energía embebida en materiales es el tercer eje con el cual la toma en cuenta para analizar los ahorros y tiene que ver con la forma en que utilizamos los materiales. Aquí entran todo lo que es la confección del contrapiso de subsuelos, los diferentes contrapisos en altura, la cantidad de hormigón. Hablando del hormigón, el hormigón es un material excelente, pero es muy contaminante. Ventajosamente, ya hay mucha preocupación sobre el tema y hay estudios ya e interés de las empresas de hormigón para combatir este gasto energético grande que se produce al elaborar, sobre todo al elaborar el hormigón. De todas maneras, en el edificio lo que optamos es buscar un proveedor cercano, que no utilice mucho combustible en la provisión de este material. Y el sistema de estructura metálica CONDEC nos facilita, pues, el uso de muy poca cantidad de hormigón.
Simplemente la capa que va sobre las cubiertas de es muy inferior a lo que es hacer una losa maciza. Ustedes pueden ver aquí cómo tenemos estructurado las losas superiores, cómo también nuevamente se utilizó materiales eficientes de bajo peso y sobre todo de construcción local, ¿no? Eso nos ayuda mucho en el tema de uso de combustibles a la distancia. Como resultado de las emisiones de carbono, este edificio logró ahorrar un 50% referenciado con el caso base. Normalmente se gasta en esta edificación, se gastaría como 50 toneladas de CO2 por año. Se lanzaría hacia la atmósfera. Nosotros solamente 25, por todas estas estrategias utilizadas. En cuanto a la materialidad, los materiales que utilizamos fueron escogidos con todo el afán de encontrar proveedores locales y evitar materiales que vengan desde distancias lejanas. Un ejemplo es el material ubicado como aspecto decorativo aquí al ingreso del edificio, en el lobby. Este es un elemento que es una piedra laja que prácticamente vino tal cual en estado natural y se la implantamos ahí como decoración. Bueno, una piedra laja que vino solamente del sector de Tandapi. Y esto pues obviamente nos dio una pauta de consumo de transporte ínfima. Solamente fue necesario un camión y pudimos utilizarlo. No solamente aquí, en varios espacios del edificio pudimos hacer esa decoración que iba bastante bien con la concepción del edificio. También recordarles que otro tema es la optimización de la estructura ya desde la fábrica y no se diga el momento que ya llega al edificio. Un uso eficiente del material. Algo muy importante también fue utilizar materiales de buena calidad. De esa manera nosotros estamos evitando el reemplazo temprano acerca de estos materiales. Si realmente tenemos como ustedes pueden ver en la imagen, una duración de muchos años, ojalá, como suelen decir, 100 años, si es que utilizamos cobre. Quisimos evitarnos problemas. El tema de tuberías que tienen un tiempo de vida ya programado, le dicen 10, 15, 20 años. Quisimos irnos con los mejores materiales para que sean ecológicamente correspondientes, y uno de esos es la durabilidad en el tiempo. Estamos hablando entonces de materiales de bajo impacto, y bajo impacto es la cantidad de hormigón que se utiliza, las pinturas que se utilizan en el forramiento de las estructuras. Aquí nosotros optamos por utilizar el poliuretano, y el poliuretano es un material que dura por lo menos 10 años en el estado de aplicación que tiene, como son las vigas, soporta todos los factores climáticos adversos, y eso es importante porque cuando no utilizamos materiales de esas prestaciones, pues terminamos haciendo que un edificio tenga que ser objeto de mantenimiento cada 2 años y medio. En este edificio no vamos a tener ese problema. El mantenimiento tal vez para piezas más pequeñas y en el macro de la estructura solamente el poliuretano. Eso sí nos permite mantener el edificio en óptimas condiciones durante más tiempo. Por ahí vi que alguien preguntaba cómo hicimos la cisterna. La cisterna también tiene esa consideración. Está
está recubierta de una membrana PVC de grado alimenticio. Esta prácticamente mantiene las condiciones del agua en óptimo estado y nos permite reducir los mantenimientos. En muchas ocasiones, cuando uno da mantenimiento a una cisterna, tiene que hacerlo cada 2 meses, cada mes y medio. Acá puede pasar mucho más tiempo sin necesidad de eliminar el agua que está ya contaminada. Esta agua se mantiene bien durante mucho tiempo y eso también es ahorro. Bueno, quería agradecerles por escucharme todo lo que aplicamos en este edificio. Es mi anhelo que lo que se les haya compartido sea un incentivo para que ustedes también puedan tomarlo en cuenta en sus obras, las personas que están dedicadas a la construcción, y pedirles, ya como profesional, que tomemos esa responsabilidad de incrementar las prácticas sustentables en todas las obras. Ya llegó el momento, eso ya no es solo como un plus. Tal vez en mi tiempo sí, en el año en que se hizo este proyecto, ahora ya está normado y también debe ser un hábito para todos. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Hugo. Creo que es una gran experiencia y nos va dando cada vez más motivación, más inspiración para que sigamos incorporando a la naturaleza, al ambiente, a todo lo que está a nuestro alrededor en estos proyectos de construcción, que al final es algo que ya se está dando súper bien en el país, pero sigamos trabajando e impulsando este trabajo. Tenemos algunas preguntas en el chat, algunas ya se resolvieron durante tu intervención, pero de todas formas quisiera leer algunas que están por acá. Nos dice Jaime, una consulta, ¿qué tipo de vidrio se usaban en las ventanas para obtener un nivel de aislamiento adecuado? Usamos el vidrio laminado. En las partes inferiores, en los primeros niveles de departamentos, primero o segundo piso, utilizamos vidrio de 6 líneas, es decir, 3 milímetros más la lámina y otros 3 milímetros que nos daba un espesor de 6. Y en los pisos superiores, ya para inclusive asegurar más el tema del control acústico, utilizamos vidrio de 8 líneas, es decir, 4 milímetros lámina más 4 milímetros. Perdón, Perfecto. y si no entendí bien la pregunta, ¿era por el tema acústico o por el tema de temperaturas? Porque las dos cosas hacen. Es un vidrio que tiene propiedades termoacústicas cuando implantamos en la obra. Creo que es más por el tema térmico, porque acá nos dice también tal vez hubiese mejorado el aislamiento térmico usando vidrios con capa low E. Por supuesto, por supuesto. Ahora en este tiempo no solo eso, vienen ya muchos elementos para hacer arquitectura solar inclusive, entonces tenemos que aprovecharnos de todo lo que está viniendo y poder hacer una buena arquitectura si de sustentabilidad estamos hablando. Exactamente, justo continuando con el tema del vidrio, nos dice Verónica, el vidrio se considera como el material menos eficiente energéticamente. Creo que en sí lo que ha beneficiado más que el tipo de construcción para la eficiencia térmica es el tipo de sitio donde se construye, ya que Cumbayá se sabe que es templado. Sí, sí, sin embargo, podría añadir que ahora sí las temperaturas están bastante altas. En el valle se siente mucho más el impacto calórico y de alguna manera buscamos que el vidrio dé esas protecciones, ¿no? Así es. Vamos a ver, igual tenemos un comentario de Jaime que nos dice, en realidad, hoy en día, cuando un edificio tiene un 80% de vidrio en sus fachadas, sí existe tipos de vidrio de control solar que ayudan en la eficiencia energética y como consecuencia producen ahorros muy significativos en el consumo de energía. Igual acá nos pone una pregunta que estaba en consecuencia de la presentación y en el caso del material del vidrio. Mira, lo que podría decirte es que en el edificio, no sé si ahí se me escapó el mencionarlo, pero parece que estaba reflejado en una de las diapositivas.
La relación de la superficial que tiene el vidrio con respecto a las mamposterías está más o menos en el orden del 38 a 40%. O sea, no tenemos un vidrio extenso realmente bastante grande. Eso cambian las cosas. Sin embargo, buscamos un equilibrio entre lo que es mamposterías y lo que es mamparas. Así es, correcto. Tenemos esta pregunta de la cisterna que ya se resolvió y también nos comenta Marco, ¿cómo tiene estructurado el mantenimiento contra la corrosión? Muy buena experiencia, felicitaciones. Gracias. Bueno, eso, como fue un encargo para Brito Arquitectura, y ya se entregó al propietario todo, exactamente todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, no solo de ese tema, sino el mantenimiento total de la edificación en todos sus ítems, ¿no? Eléctricos, electrónicos, pinturas, etcétera. Y sí, se tiene por escrito y entregado a los propietarios, y porque sabíamos que como es un proyecto que va en propiedad horizontal, va a terminar en una administración, se tiene ya notificado cómo tienen que hacer los mantenimientos y revisiones periódicas a nivel de cimentaciones, a nivel de todas las uniones que se deben hacer. En ese sentido, pasamos del manual de mantenimiento que nos otorgaron los constructores de la parte estructural hacia los propietarios. Y sí, obviamente, como todo, tiene que tener mantenimiento de visual y mantenimiento correctivo. Perfecto, muchas gracias, Hugo. ¿Se consideraría usar bloques, revestimientos de pared o pisos y en otros casos adoquines hechos con materiales reciclados como parte de esto? Por supuesto, por supuesto. Bueno, alguna vez pensé en hacer un proyecto en altura con paredes de adobe inclusive. Bueno, si es que se desarrolla algún análisis, un estudio para poner paredes de adobe, tomando en cuenta todos los factores de peso, etcétera, es una maravilla. Ahora nosotros tenemos muchas experiencias adicionales que se van adquiriendo con el paso de los días, y es algo parecido a lo que nos está refiriéndose la pregunta, nos están preguntando. Y es justamente que nosotros decimos, no, el plástico tenemos que dejarle de lado porque todo tiene que ser natural. Y realmente una visión diferente, pero igual muy positiva, es que si podemos incorporar materiales plásticos, los bloques que me comentaba, y si podemos utilizar plásticos reciclados, también estamos haciendo ecología y a lo mejor con mayor impacto. ¿Por qué? Porque estamos evitando que esos vayan a los botaderos, que no se reciclen y sean unos contaminantes más grandes. Es preferible tener esas iniciativas de utilizar cualquier material que va algo que tiene peligro de no llegar a un botadero especializado, que no sea reciclado. Entonces, en ese momento sí, yo comparto mucho que se puedan utilizar muchos materiales que supuestamente van a ser los grandes contaminantes si no les damos una segunda vida. Así es, totalmente de acuerdo. Tenemos otra pregunta de Santiago. Felicitaciones, qué buen proyecto. Consulta, la combinación de materiales, fachadas, cómo sellaron las juntas por temas de filtración y hermeticidad. Y la cubierta, jardín, cómo impermeabilizaron y se colocaron plantas nativas. Ya, muchas gracias también por esa pregunta. Muchas personas tienen bastante recelo de utilizar estructuras metálicas justamente por la unión y la impermeabilización. Nos dio muy buen resultado el poner separadores de polipropileno entre la pared y la superficie metálica, por decir, entre una columna y la mampostería. Y hablando de la parte superior, entre la mampostería y la viga metálica, utilizamos como sellamiento las espumas poliuretánicas. ¿Cuál es el objetivo? Como son materiales que actúan de manera diferente, su comportamiento no es el mismo con respecto al impacto del calor del sol
y con los enfriamientos inmediatos que tiene, entonces íbamos a tener muchas fisuras, impactos, contracciones, grandes diferenciales en el tema de las materialidades, tanto de la pared como de los metales. Entonces, estos elementos, una vez aplicados, eliminaron ese problema y el momento de hacer el cubrimiento del enlucido, ahí también utilizamos unos elementos de PVC que son los que prácticamente están haciendo la junta con el elemento de columna metálica y, no, y con eso prácticamente se eliminó el problema. Quedaron bien sellados, pero independizados a la vez, tanto la pared como la columna metálica, sin dejar de utilizar los poliuretánicos, ¿no? Los adhesivos impermeabilizantes. Utilizamos una considerable cantidad de silicones poliuretánicos para recubrir todo espacio. Una recomendación que podría compartir, no dejen ni un hueco de 1 milímetro libre de sellamiento. Esto es importante no solo ya en las obras metálicas, sino en todo tipo de obras. Esa fue la impermeabilización que utilizamos en esos elementos. En cuanto a la terraza, utilizamos, a ver si no estoy mal, es específicamente para jardineras un producto Sika, que es una emulsión asfáltica, se me va el nombre, eh, bueno, pero es para impermeabilizar jardineras. Nosotros tuvimos la precaución de hacer pruebas. Hicimos la impermeabilización con la aplicación de esa pintura asfáltica y mantuvimos todos los espacios jardineras llenos de agua durante unos 15 días. Cuando estábamos ya seguros de que no pasaba ni una gota de agua, pues dejamos escapar el agua y procedimos a colocar las capas filtrantes, las capas vegetales y ya las plantas. Las plantas, por supuesto, buscamos que sean endémicas y o tipo endémicas. ¿Por qué razón? Porque si empezamos a utilizar plantas muy ornamentales, te demandan mucho consumo de agua. Estas plantas, como por ejemplo arupos y algunos otros elementos que se ven en la terraza ya a nivel de árbol, son propios de la zona. Entonces, es muy interesante porque con eso logras atraer las especies, la fauna propia del sector. De hecho, había un pájaro similar a un huirachuro que cuando empezamos a hacer la excavación de la obra tuvo que desplazarse del lote. Era un lote que tenía bastante verde, bastante vegetación. Cuando terminamos la estructura y hicimos los jardines, ese pájaro llegó nuevamente a cantar en la terraza que nosotros habíamos ya construido. Súper, qué lindo, qué linda experiencia también. Antes de continuar con la siguiente pregunta, les recuerdo que les he dejado nuevamente en el chat nuestra encuesta de satisfacción para que nos ayuden con todos sus comentarios. Nos pregunta Marco, ¿tienen una petar? No, no. En este caso me hubiera encantado, pero el edificio fue construido en el 2019. No teníamos ni siquiera normativas para aplicarlas como las que existen ahora. Ahora ya se tiene que hacer separada, sí o sí, el tema de aguas lluvias de las aguas grises o aguas negras. Se tiene que tomar en cuenta estas consideraciones, las PETAR. En este caso dejamos todo preparado para tener espacios de inclusión de mayor recolecciones de agua lluvia, también espacios que pueden ser aplicados para utilizar una PETAR. Sin embargo, en el punto de salida nos tocó conectarnos y tiene que haber también con un tema de presupuestos. Nosotros les comentábamos que hicimos en época de pandemia y eso cambió bastante la realidad. Teníamos bastante personal, bastante eficiencia en el avance, pero después regresamos con un 50% de aforo. Entonces tocó reprogramar muchas cosas, entre esos el avance de la obra y también el tema económico.
pero ahí hicimos lo que pudimos. Perfecto. Por acá también nos ponen, qué espectacular, tengo dos preguntas. ¿Cuál fue el mayor reto en todo el proceso? Y la segunda, al momento de comercializar el proyecto, ¿sientes que el mercado ya reconoce y paga por ese valor o sigue siendo más un discurso que una decisión de compra? Bueno, el mayor reto que tuvimos ahí fue justamente el de la pandemia. El de la pandemia nos dio muchas lecciones, eh, entre ellas el regresar a descontaminar todas las oxidaciones que se producieron. Fue un trabajo que nos tomó mucho tiempo. Fue también el socializar la obra, como ustedes ven. Había muy poca renuencia y sobre todo inquietud acerca de lo que yo iba a hacer. O sea, por ejemplo, el hecho de utilizar la mezcla de los materiales al natural. Entonces, bueno, decían, ¿y qué va a pasar? ¿Por qué no lo pintas? Sin embargo, ya pidiendo la respectiva paciencia del caso, les explicábamos a la parte de los propietarios que nos dejen llegar a concluir toda la conjunción de materialidades, madera, hormigón, metales, etcétera, con la naturaleza y con la iluminación. Entonces, cuando ya vieron el resultado final, sí les agradó mucho y eso pudimos superar. En cuanto a la segunda pregunta sobre el tema de la comercialización, complicado. Todavía está difícil el promocionar el tema de la sostenibilidad. De hecho, en mis actividades particulares, yo alguna vez intenté hacer una encuesta para buscar empezar construcciones sostenibles a nivel de viviendas particulares. Entonces hacía encuestas y les preguntaba qué opinas del problema del cambio climático y las contestaciones eran sí, en verdad está muy complicado, estamos sufriendo, la escasez de agua se nota en las épocas de verano, etcétera. Y así, ¿has pensado que tu casa sí puede ser sostenible tal como está, o si no la tienes, puedes pensar en una obra de este tipo para que tengas ahorros energéticos y ahorros económicos que a la final terminan en ahorros de bolsillo? Pues me decían, sí, sí, me parece muy interesante el tema y me encantaría. Bueno, cuando venía la pregunta del millón, ¿cuándo estarías dispuesto a, a- a conversar sobre el tema y que recibas esta ayuda de mi parte? Entonces ahí la respuesta era, bueno, déjame primero, voy a conversar con mi mujer, voy a ver si es que me llega una platita, para otro rato será. Entonces la gente se vira bastante, no siente todavía, ¿no? Sin embargo, es un trabajo que nos toca hacer a toda la gente, a toda la humanidad. Sin embargo, los constructores, que somos los que más contaminamos, utilizamos el 40% de energía de todo lo que se consume en el planeta, es una responsabilidad grande. Y está en nosotros el seguir en esta lucha para que puedan aprender a asimilar la sostenibilidad. No voy a negar que en este año sí ha sido muy decidor el tema de aceptar la sostenibilidad, ya no solamente a nivel de clientes, ya a niveles institucionales. Ya tenemos una nueva normativa en el municipio que eso va a ayudar mucho a la conservación del planeta. Y en la parte inmobiliaria, uno de los puntos que más manifiestan es, bueno, ¿y cuánto más me va a costar el implementar todas estas tecnologías? Les comento a breves rasgos que, y por experiencia en este edificio, nosotros no llegamos a pasarnos, a ponerle un porcentaje adicional sobre el tema de los costos que tienen la implementación de lo que ustedes acaban de observar, de mirar. Simplemente lo que hicimos es optimizar las materialidades. Por ejemplo, el hecho de no poner un mármol importado de Indonesia,
que viene cruzando todo el océano Atlántico, que es un concepto de ecología, decidimos poner esas piedras de Tandapia. Ahí fue otro reto también. No creían y decían, eso no va a quedar bien, tiene que ser la placa de mármol. Esperen un momento y véanle ya terminada. Y eso hizo que se reduzcan los costos drásticamente. En ese sentido, llegamos a hacer muchos ahorros por todo lado, escogiendo bien los materiales, no exagerando en el tema de lo que sería lujo y tampoco poniendo materiales de mala calidad para nada. Sí se puede hacer una buena construcción, muy buena construcción, utilizando la sostenibilidad. Y algo muy importante que se debe explicar para la comercialización. Si tú haces una obra económica, le dotas de una ducha eléctrica, bueno, el usuario final va a utilizar esa ducha eléctrica por muchos años y esa ducha eléctrica le va a generar un costo económico, va a ser una factura pagada mensualmente, pero en cambio los equipos de ahorros energéticos, como son los calentadores solares, vamos a poner ese ejemplo, se amortizan con el tiempo. Y antes eran más caros, ahora ya no, ya va bajando. Al momento que inician la llegada de los materiales es bastante difícil adquirirlos, pero después ya no es tanto. Estos equipos se amortizan en un año, no, oye, miento, en unos 2 años y medio a 3 años ya están amortizados. Y no tienes idea de lo bueno que es disfrutar del agua caliente por 20 o 25 años más sin pagar un centavo. Eso es lo que uno debe transmitirles a los clientes. Así es, esa comunicación y ese mensaje para que vean el valor de la construcción sostenible también es muy importante. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Qué cambios deberían hacerse en Ecuador para impulsar mejor esta visión? Yo creo que en el ámbito educativo, no, y en el ámbito educativo creo que todos debemos ser educadores, sí o sí. Los que tenemos dificultades para comunicarnos, los que son expertos, los educadores en sí, deben reforzar mucho, mucho el tema de la comunicación para incentivar a toda la comunidad a cuidar la naturaleza. En los aspectos de apreciar este tipo de técnicas en las construcciones de casas, de edificios, en el tema de los hábitos de reciclaje, sabes que no tiene ningún sentido todo lo que les podría haber explicado. Hablemos del tema de ahorros de agua. Si yo le pongo un aireador y en vez de gastar 6 litros por minuto, voy a gastar 3,4 litros por minuto al momento de lavar platos. Pero si en el momento de lavar platos yo abro a toda la potencia el grifo, lavo un plato, descuido, oigo música, estoy pensando en otras cosas, no cierro la llave para lavar el siguiente plato o no lleno la bandeja de agua para que en esa agua se sigan lavando los demás platos y de esa manera hacer más eficientemente el lavado, no tiene sentido. Pongo el aireador, pero lo prendo 20 minutos, no he llegado a nada. Entonces, la educación es fundamental en todos los niveles. Y en el ámbito constructivo, con mayor razón, porque como la construcción cuesta, entonces la gente piensa más para hacer una inversión y tiene mucho recelo de aplicarle y quedarse con la inquietud de que será o no será que realmente vaya a ahorrar. De hecho, en mi propiedad yo tengo muy claro que sí se ahorra, sí lo sentimos. Perfecto. Gracias, Hugo. Tenemos otra pregunta. Las mediciones de reducción de porcentaje de agua, materiales y luz, ¿quién las hace? Bueno, tenemos en este caso en particular también tuvimos la ayuda de los certificadores, en los cuales también, a más de los ítems que tiene que ver, y justamente por ahí va la contestación de la pregunta, ellos utilizaron todas sus metodologías técnicas, programas informáticos y herramientas que utilizan para estas mediciones, herramientas físicas y herramientas de software. En algún punto, el personal que de la certificación tomó datos
de las temperaturas también, para verificar si en realidad los materiales de cubrimiento de paredes, los vidrios, estaban dando esos rangos. Y sí, utilizaban data loggers y otros elementos y mediciones manuales cuando se trataba del caso del agua para ver la eficiencia. Entonces, lo pueden hacer ellos o puedes valerte por, del apoyo de empresas que hacen certificaciones como fue en nuestro caso. Súper. Otra pregunta. Nombraste un material con que recubrieron las paredes que es térmico. ¿Cuál era? Y si puedes, por favor, repetir el recubrimiento de la cisterna, por favor. Yo mencioné que la aplicación sobre las paredes fue de yeso, un yeso mezclado con un material mineral también que se llama vermiculita. La mezcla de estos dos le da unas propiedades especiales al enlucido, que básicamente en su gran magnitud es yeso, y le da las propiedades térmicas y también de alguna manera pudimos comprobar que son acústicas, pero más que nada es térmico. La cisterna, sí, es muy importante. La cisterna está bajo toda la edificación, al fondo, donde no sabemos qué pasa. Y no podemos dejarle sometida a todas las situaciones que se viven en la construcción, sismos, etcétera, y para tener que estar controlando y verificando que no existen fugas por debajo de un edificio o por debajo de una casa. Entonces, por la gran magnitud, en este edificio se hizo una cisterna de casi 80 metros cúbicos. No me agradaba para nada la idea de dejarla así nomás. Y por el hecho de que ese volumen es bastante grande, he visto en varios lugares que ya llega el mantenimiento de la cisterna, señores, abastecen de agua y dejan la cisterna con un buen volumen de agua que tienen que botarla para poder hacer la limpieza de los hongos, de todas esas capas que se generan. Acá la membrana de PVC de grado alimenticio es un cubrimiento total que se hace en todas las paredes y bases de la cisterna. Y es como que le pones en un envase plástico de esos que son no contaminados, prácticamente. De esa manera el agua se conserva mucho tiempo, se duplica. Los proveedores nos decían que pueden estar hasta 6 meses un agua dentro de este material que rodea la cisterna sin que sufra una contaminación, obviamente con las inspecciones del caso. Entonces, eso también es hacer ecología, no estar botando y dando mantenimientos cada mes y medio y botando el agua como están manifestando con esas temporalidades muy frecuentes. Entonces, me parece muy importante doble beneficio y mantienes hasta las cimentaciones protegidas, porque este es un material flexible y te da una garantía de sellamiento muy grande. Perfecto. Tenemos también agradecimientos, felicitaciones. Nos dicen, estructuralmente, ¿el edificio tiene cimentación superficial o profunda? ¿Algún sistema de sismo resistencia? Repíteme la pregunta, por favor. Claro que sí. Estructuralmente, ¿el edificio tiene cimentación superficial o profunda? ¿Algún sistema de sismo resistencia? Bueno, la sismoresistencia está dada por la estructura metálica. En realidad, la estructura metálica en ese sentido es una maravilla, ¿no? Es muy dúctil ante un movimiento sísmico, pues es, es flexible y cuando ya el sismo pasa, pues la estructura queda nuevamente parada. Como comentaba, en la parte inferior, las cimentaciones ya de por sí son profundas porque para hacer los pisos de subsuelos nos bajamos como unos 7,5 metros más o menos y desde ahí hicimos los espacios para plintos de las columnas centrales y la viga de cimentación perimetral para que sostengan todos los muros de subsuelo.
Entonces, yo creo que ya de por sí esto queda tan encerrado dentro más abajo del nivel del parqueo que está en el nivel inferior. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Hugo. Les dejé también en el chat todas nuestras redes para que puedan volver a revisar este webinar que se va a quedar grabado y subido a nuestro canal de YouTube. Entonces, para que puedan ahí revisar cualquier duda que se haya quedado por detrás. Y tenemos ya las dos últimas preguntas. Nos dicen el tema del financiamiento. Si les podrías explicar, Hugo, por favor. El financiamiento en particular del edificio, me imagino, ¿no? Ajá, sí, ¿cómo se financió el Sí. proyecto? Eh, el deseo del propietario fue utilizar una parte del proyecto para fines de familia, me refiero a los departamentos y los locales comerciales en la parte inferior, eh, para implantar ahí, para pasar las actividades a las que ellos se dedicaron y se siguen dedicando. Entonces, tuvieron un capital inicial y tuvieron que complementarlo con un capital bancario también. Uniendo esos dos capitales, se logró llegar a la construcción y culminación del edificio. A la par, se empezó también con el tema de la comercialización, un camino bastante inclinado, pero caminable de todas maneras. Entonces, logramos hacer de esa manera, ¿no? Un consejo grande es que todo proyecto sí debe empezarse ya desde el momento en que se termine el proyecto con la comercialización. Eso ayuda mucho. Así es, correcto. Tenemos ya un último comentario. Nos dicen, gracias, Hugo, por la presentación. Se percibe tu convicción y compromiso. Y la última pregunta que tenemos acá es, ¿cuál sería su recomendación para poder realizar un edificio con certificación EDGE al sur del país, exactamente en la ciudad de Loja, luego de analizar clima, diseño y demás? Bueno, una de las cosas importantes que yo le veo es utilizar los materiales cercanos. Y estando en Loja, bueno, no creo que es igual a lo que vivimos aquí en Pichincha. En Loja tenemos tan cerca, diferentes tipos de materiales que se puede utilizar, por un lado. Eh, por otro, los proveedores cercanos son importantes, pero si decides hacer un edificio metálico o un edificio de hormigón, procuren que las empresas que les proveen tengan al menos certificaciones o esté comprobado que ellos tienen prácticas ambientales. Hay empresas que desgastan, que botan, que no procesan los desperdicios. Hay otras que sí lo hacen. Hay otras que producen acero inclusive de reciclados. Entonces, ustedes de esa manera van sumando puntos, y que tiene que ser comprobado, ¿no? Que compraste a tal empresa y esta empresa recicla. Entonces, tú vas aumentando todos esos datos que son muy importantes para la certificación, porque eso se verifica todo lo que tú haces, todo lo que tú adquieres, cómo lo haces y se analiza pues en las certificaciones hasta el gasto del combustible que utilizaron todos y cada uno de los proveedores para ¿cómo es? Dejarte el material en la obra. Entonces, es importante tener con mucha conciencia y actuar con mucha seriedad en la selección de los proveedores. Alejarse un poco de los temas suntuosos, de que voy a traer esto lindo que se vio por allá en otras esferas, en otros hemisferios, sino que utilizar sin miedo los materiales locales,
dar valor a lo que tenemos. Solamente por comentarles lo de la piedra. Alguna vez me tocó comentar y decir que hay piedras hermosas en Indonesia, pero el, el que muchos creemos que hizo esta obra maravillosa que es el planeta, no creo pues que solo haya hecho por allá y no haya hecho algún material agradable aquí en nuestro país. Entonces, sin mucho recelo, busquen, investiguen y emocionense con la utilización de los materiales propios que están haciendo y haciéndose un beneficio muy grande, tanto para uno como para el resto de la gente. Así es, optar por lo local siempre que se pueda. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Creo que hemos terminado ya con esta sesión de muchas preguntas, de inquietudes, pero también de agradecimientos hacia tus proyectos, tu convicción de que la sostenibilidad debe estar integrada en todos estos proyectos constructivos y qué mejor que traer estos ejemplos que ya se están dando, se están llevando acá, ya son una realidad y que nos van motivando cada vez más a nosotros como ingenieros, arquitectos, profesionales y apasionados por la sostenibilidad. Así que pues a todos también agradecerles por su participación muy activa, por su presencia, recordarles que el próximo jueves tenemos una visita abierta para todo público. Estén pendientes de nuestras redes sociales, que ahí ponemos todos nuestros espacios como webinars, visitas de campo, todo para que podamos cada vez sumar más agentes de cambio. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Hugo, una vez más por tu tiempo y recordarles que estén siempre pendientes de todos los temas y contenidos que también sacamos. Esta webinar se queda grabada y subida a nuestro canal de YouTube para que lo puedan volver a revisar. Y pues eso nada más. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias. Gracias también a ti, Michelle, al CES y a todos los presentes. Listo, muchas gracias. Una buena tarde. Igualmente.